Un saludo a todos los que nos escuchan una vez más en las radios, en muchos lugares de otros países y en la televisión también. El tema se llama La Hora. Y a la luz de la Biblia, el Señor, cuando iba a ir a la cruz, maneja esa expresión de la hora. Y también les dice a sus discípulos, ni tan solo una hora, que habían podido orar. Y también Apocalipsis habla de una hora. Y vamos a ver a la luz de la palabra que es importante cuando nos llega la hora, como dicen vulgarmente en la expresión de la muerte. Dice, ya le llegó la hora porque se murió. Es una expresión muy amplia con significados figurativos. Pero vamos a empezar el tema que es importante entender desde antes de la fundación del mundo y de la creación del hombre. Los planes fueron hechos y el Señor en aquel tiempo era príncipe de los ejércitos de Jehová, por supuesto de los ejércitos creados, y también habla que Él fue seleccionado como ángel de Jehová Todopoderoso a venir a hacerse hombre y rescatar esa creación a través de una selección que le dio permiso a los ángeles caídos para que hicieran una parte, como le llama el Salmo 78, 49, dice que todas, hablando de lo que sucedió en Egipto, de las plagas, todo esto, dice, lo hice con ángeles malos. Y por ahí, entre el tiempo, escuché a un norteamericano decir que el chambero sucio es el ángel caído, el del chambero de Dios, chambero sucio. Hay una expresión en los cielos acerca de un profeta, Ezequías, que dice que veía una reunión en los cielos y ¿cómo podré, dijo Dios, cómo podré hacer que acá vaya a Ramón de Galat para que allá muera, en otras palabras? Y se levantó un espíritu, dice, yo sé cómo lo harás, pondré mentira en todos sus profetas. Y a través de los profetas de Acab le dijeron, y el único que le profetizó que iba a morir fue Ezequías. El espíritu de mentira no viene de Dios, por supuesto. Y también cuando Saúl dice que un espíritu malo lo atormentaba, enviado de Jehová, así lo dice la palabra. Pero el espíritu malo enviado de Jehová era de los ángeles caídos. Le permitía a Dios porque había desobedecido Saúl. Entonces, dentro de estos aspectos, el Señor era príncipe de los ejércitos. O sea, hay un texto en Josué 5, 13, 14, 15, en Josué. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desnuda en su mano. Y Josué, yéndose hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Josué era un hombre muy valiente. El 14, por favor. Y él respondió, no, mas príncipe del ejército de Jehová, ahora he venido. Entonces Josué postróse sobre su rostro en tierra, le adoró, porque era el ángel de Jehová, Jesucristo mismo, en el Nuevo Testamento. Y dice, y díjole, ¿qué dice mi Señor a su siervo? El 15. Y el príncipe de Jehová, dice, del ejército de Jehová, respondió a Josué, quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. El Señor está hablando del príncipe de los ejércitos
de Jehová. Ahora hay algo importante. El Señor era príncipe, pero en el 19 de Apocalipsis, en el capítulo 19, versículo 13 también al 16, habla del Señor. Y estando vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Dice Juan que en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. El Juan 1:1, para decirlo correctamente, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, Cristo. Volvemos al otro versículo. Caballos blancos vestidos de lino fino y limpio, dice. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos. El ejército del Señor es de caballos blancos. Y en ese tiempo apocalíptico, el punto importante es el siguiente, por favor. Y de su boca salía una espada aguda para herir con ella a las gentes, y él los regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y la ira del Dios Todopoderoso. 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Antes era príncipe, hijo de rey, el rey Juan Carlos de España, ¿no? ¿Y qué dice el príncipe Juan Carlos? Su hijo. Hay una diferencia en esto, hermanos. El Señor ya con la obra hecha, 2000 años, bueno, no 2000 años, pero cuando escribía Juan ya había hecho la obra de redención en la cruz. Y aquí le llama Rey de Reyes. Los reyes son los 24 ancianos, que son un número no de 24, es representativo en los cielos de la cúpula más alta de los seres divinos todopoderosos. El Apocalipsis 4:4 nos dice: alrededor del trono, dice, había 24 sillas. Son 24 reyes, pero es un número de gobernación celestial, no son 24, es figurativo. Y vi sobre las sillas 24 ancianos sentados. No son ancianos, pero les llaman ancianos porque tienen millones de años, no tienen principio. Y lo importante es que estos reyes tienen hijos en los segundos tronos. El Hijo de Dios, que dentro de eso el Señor dice, cuando estaba hablando con Pilato, iba a ser llevado a la cruz, le dijo: si yo quisiera, pediría 6 legiones de ángeles a mi Padre, hijos o ángeles todopoderosos, ángeles de Jehová. Son 72,000 en número romano, en esa época, 72,000 ángeles todopoderosos. Y nosotros creemos que Dios es uno, pero la Biblia dice que en el misterio de Dios, de Cristo, del Padre y de Cristo, están encerrados todos los tesoros de sabiduría. Y volviendo a lo que el Señor hizo y se ganó, Él siempre fue todopoderoso, Hijo de Dios, ángel de Jehová, príncipe de los ejércitos, pero Él no tenía, en el sentido de poder ordenar lo que es la inmortalidad, no tenía derecho a hacer eso como hijo o como ángel de Jehová en los segundos tronos donde Él estaba. Por eso dice: el que venciere, yo le haré que se siente en mi trono, como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. En la parte de los 24 ancianos, que es la cúpula de poder de Dios, que ordena todo. Y el Señor ahorita, como es Rey de Reyes, está sentado a la diestra del Padre, es Padre eterno, dice creo que es en Isaías el 9:6. Ahí dice en la parte de abajo:
Padre eterno, príncipe de paz. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su nombre, y llamarás su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es Padre. Antes era hijo, príncipe, ahora es rey, rey de reyes. Hay un rey de reyes por encima de él, que es el Padre más alto de todos. Juan 14:28 nos dice: mi Padre mayor que yo es. Habéis oído como yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amaseis, ciertamente os gozaríais, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. El anciano de ancianos que ve Daniel, el número 1 de todos los ancianos, y él está sentado a la diestra, es el segundo de todos. Haya ese mismo sentir, dice Pablo hablando a los Filipenses. Vamos al 2:5 de Filipenses, por favor. Haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Fue propuesto al Señor y a todos los ángeles de Jehová: ¿quién va a rescatar a esa creación que vamos a hacer a imagen y semejanza? Y se tiene que hacer, despojarse de su divinidad, de ser todopoderoso, de tener la herencia de todo el universo. Se tiene que despojar de su naturaleza todopoderosa y venir a rescatar al hombre, ponerse en sus manos. ¿Quién? Y entre todos, acuérdense de los 72,000, que no son todos, porque es algo que yo creo que el Señor dijo, una parte. El único que alzó la mano fue ese ángel divino todopoderoso llamado en el Nuevo Testamento Jesús o Jesucristo, que lo conocemos y que creemos en Él, y que a través de la obra que Él hizo fue ensalzado a lo sumo. En los siguientes versículos lo vamos a ver, que ese sentir debe estar en nosotros por una razón: el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Siempre fue Dios, se despojó de su divinidad. Vemos aquel verbo encarnado, dice el 1:14 de Juan. Aquel verbo fue hecho carne. Cristo fue hecho hijo del hombre, dice la palabra. Y el punto de importancia, hermano, es que Él tomó la decisión: heme aquí, envíame a mí. Y vino, hizo la obra. Y si seguimos en el Filipenses, dice que no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Usurpar quiere decir ocupar un lugar que no le pertenece en la gramática española. El Señor está ocupando un lugar que no tenía en los segundos tronos. Por eso es importante entender la palabra que está escrita con el significado correcto. Y el 7, por favor. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia que Él nos dio como ejemplo, dice Hebreos 5:8, que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Todo esto, hermanos, es un ejemplo que nos dejó el Señor. Ese ejemplo nos dice el apóstol Pedro que debemos de seguir sus pisadas. Lo que Cristo padeció en la carne, el 3:21 de Pedro, lo importante es que Él nos dejó este ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Porque para esto somos llamados. Pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. Las pisadas del Señor. Bueno, pues las pisadas son padecimiento.
Y es importante porque vamos a entrar, ya estamos cerquita de la hora que dice Apocalipsis, porque Apocalipsis dice primero a un tiempo breve, estamos empezando el tiempo breve, y después la hora, lo vamos a leer, de padecimiento. Algunos se van a ir en el tiempo breve, pero otros en la hora en donde viene la imposición del nuevo orden mundial. Entonces el Señor nos dejó un ejemplo para seguir y para que podamos entrar en ese plan de Dios a través de entender lo que está escondido a través de los planes de Dios que nos maneja la Biblia como escondidos, y así lo dice y lo hemos dicho en otros temas, los misterios que se hubieran cubiertos desde los tiempos eternos. Efesios 2:2 nos dice algo con relación al príncipe de este mundo. La diferencia, vamos a ver, el príncipe de los cielos y el príncipe de este mundo, porque hay una guerra en todo esto. En que en otro tiempo anduviste conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, tiene potestad en los aires. Ahorita vamos a verlo también en otro pasaje. ¿Y quiénes son los que están bajo esa potestad? Vamos a ver. Dice, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. El príncipe de la potestad del aire. Vamos a seguir ahí mismo en Efesios 6:12, nos dice otro punto sobre esto, que no tenemos lucha, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de esas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Principados, príncipes. El príncipe de príncipes de esta tierra es el ángel rebelde, el ángel caído, Satanás, Luzbel, el dragón, la serpiente, el diablo. Entonces nos dice, gobernadores de estas tinieblas, gobiernan las tinieblas. ¿Quiénes están en tinieblas? El 3:19 que hemos visto de Juan, los que aman más las tinieblas que la luz. Esa es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Eso, el punto importante, que los hombres aman más las tinieblas al príncipe que está en los aires. Por eso tienen potestad. El 1:13 de Colosenses, potestad. El diablo tiene potestad. Dice, aquellos que son trasladados a la luz, en el 12, no lo ponga, dice, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de las potestades de las tinieblas, los santos y los perfectos, y trasladado al reino de su amado Hijo. La potestad de las tinieblas. Todo aquel que ama el mundo, el que ama las tinieblas, el que no quiere venir a la luz, está bajo potestad del príncipe de este mundo. Por esa razón, cuando está muriendo, vienen los ángeles caídos por él. No tienen derecho de llevarlo al Seol o al infierno, solamente que reniegue en sus últimos instantes de su fe, entonces se lo llevan al castigo, de parte de Dios, no de parte de ellos. Él está reclutando, odia al hombre porque Dios le puso al alcance algo muy grande, ser príncipe de los ejércitos de Jehová, para que podamos gobernar los cielos. Y eso es el odio que tiene contra el hombre. Y trabaja comiendo polvo, como dice a la serpiente. La comida de la serpiente es el polvo. Es el hombre que está bajo potestad de noche, que no conoce, y de tinieblas, que no entiende. Lo vamos a ver en esta última hora, cómo
Hay muchísimos hermanos que predican el arrebato en estos días y dicen rapto, porque en el inglés no hay la palabra arrebatamiento o arrebato, hay rapture, y el rapto es una palabra que manejan muy equivocadamente. Dios no es ratero, porque quiere decir robo. Rapto quiere decir robo, o rapture en inglés y en otros idiomas que como el inglés no tienen un significado más amplio como el castellano. Y en ese punto manejan que Dios es ratero, en pocas palabras, y que ellos son más que el Señor. Si a mí me persiguieron, a vosotros también os perseguirán. El siervo no es mayor que su Señor, y ellos se hacen mayor que su Señor. No los sigan, hermanos que nos escuchan. Son soberbios que se creen más grande que el Señor, que su Señor. Y dicen que no va a haber persecución porque el Señor nos va a llevar en el rapto. Pero no es así. Nosotros creemos en el arrebatamiento al final de los tiempos. Cuando la tierra vaya a ser destruida, vamos a irnos todos en espíritu a lo que es el trono blanco. Algunos habremos estado 1500 años antes en el tribunal de Cristo. O vamos al tribunal de Cristo, los santos van a ser en ese tribunal, van a ser juzgados. El perfecto no va a ser juzgado, porque dice la palabra que en 1 Corintios 2:15 que el espiritual no es juzgado de nadie. Pero el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. El perfecto. ¿Por qué? Porque es hijo. Y el hijo dice, ¿quiénes pagan impuestos? ¿El extraño o el hijo? Por supuesto que el extraño. Entonces el hijo no es juzgado de nadie. Esa es la importancia de alcanzar la perfección. Los santos van a ser juzgados en el tribunal de Cristo y los salvos en el trono blanco. Por supuesto que en el trono blanco van a llegar los judíos y los incrédulos también para ser juzgados en el trono blanco, los que nazcan en el milenio. La importancia, el príncipe de ese mundo. Juan 12:31. Ahora es el juicio de ese mundo, ahora el príncipe de ese mundo será echado fuera. Satanás, cuando terminen los tiempos, va a ser echado fuera a una cárcel universal que le llama la Biblia lago de fuego. Él va a ser el director de ese lago de fuego. Todos los que entren ahí, pues imagínense qué director van a tener. Juan 16:11. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. Vuelve a manejar el tiempo en donde va a ser juzgado el príncipe de este mundo, Satanás. Mateo 9:34. Mas los fariseos decían, por el príncipe de los demonios se echa fuera los demonios. Príncipe de los demonios. Los que andan, el príncipe del aire, los demonios andan en el aire. Cuando tienen derecho, entran en casa. Así lo dice casa, lo que es el cuerpo de hombre o mujer. Y también tienen casas de mampostería, de lo que sea. El Señor maneja el tiempo en el 12:27 de Juan. Maneja el tiempo de la hora. Ahora está turbada mi alma. ¿Qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas por esto he venido en esta hora. Cuando se les acercó a sus discípulos después de orar solo y los dejó a los tres, a Pedro, Juan y Jacobo, orando un poquito más cerca que los otros, llegó y los encontró dormidos y les dijo, ni tan solo una hora han podido orar. ¿Qué sucedieron con los discípulos, todos los discípulos?
No solo Pedro dijo, yo daré mi vida por ti, todos dijeron lo mismo. Pero como no tenían la costumbre de orar, lo negaron. Todos lo negaron. Todos los discípulos no estaban con el Señor en la cruz. Eran en ese momento bien carnales, porque no tenían nada espiritual. Después todos, cuando el Señor se fue, fueron muriendo por el Señor, pero ya con la bendición de haber recibido el Espíritu de Dios. Y fueron trabajando y fueron muriendo por el Señor. También Apocalipsis 17:12 maneja la hora. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, mas tomarán potencia por una hora como reyes con la bestia. Una hora, un tiempo corto. Lean las noticias. Muchos no quieren estar viendo las noticias porque les da miedo. Quieren estar en ignorancia de las cosas que están pasando, de la guerra que está empezando. Viene la hora de nosotros, hermanos. Aquí traigo un texto que es conocido para todos los cristianos. Apocalipsis 2:10 dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Todo el tiempo que tengamos de tribulación. 10, número completo de esos tiempos. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Que nadie robe tu corona. Es importante que el diablo no nos engañe. Tenemos el tiempo corto y debemos estar fuertes, hermanos. Mateo 16:21. Vamos a ir redondeando el punto importante de lo que es para nosotros estos días en que vamos a ser sometidos. Eso es lo que quiere el enemigo, empezar a tenernos controlados. La esclavitud del enemigo en el comienzo de lo que viene del nuevo orden mundial. Eso es importante para aquellos que creen que el nuevo orden mundial van a ser liberados de las cosas que empezamos a ver. Dice, desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, etcétera. Padecer mucho. Nos conviene a nosotros padecer por el Señor. Dice que eso es agradable delante de los ojos de Jehová, aunque a nosotros no nos guste. Ese padecimiento no es de compararse con la gloria venidera que ha de ser manifestada en nosotros. 8:17 de Romanos. El 18, por ahí, el que ahí empiece. Porque tengo por cierto que lo que en ese tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. No se compara. Y a través del padecimiento aprendemos la obediencia. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice. Se humilló y obedeció hasta la muerte. En el 5:8 de Hebreos nos dice esto, que esta gloria que nos va a dar el Señor no es de compararse con el padecimiento corto, hablando también de no solo pasajero, y la gloria que nos espera es eterna. Tenemos que aprender obediencia a través del padecimiento. Es una premisa con verdades bíblicas y que con el padecimiento nos da obediencia. Vamos a Primera de Pedro 4:1, por favor. El apóstol maneja
que debemos estar armados del pensamiento de padecer. Pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también estar armados del mismo pensamiento. El que ha padecido en la carne es el pecado. Pero debemos estar armados del mismo pensamiento que lo que Cristo padeció en la carne. ¿Por qué? Porque vamos a aprender obediencia y porque el estar armados, estar con una nueva línea de neurones en nuestra mente que nos va a soportar el tiempo de padecimiento. Aquellos que no tengan esa línea no van a poder ser tan fácil aguantar el padecimiento. Esaú tenía mucha hambre y por no tener la capacidad de ayunar, vendió su primogenitura. Muchos por hambre van a apostatar, o por su propia vida van a apostatar. Y los que predican el arrebato no son dignos del Señor. Vamos a verlo en el 6:12 de Gálatas. Los que predican el rapto o arrebato. Nosotros creemos en el arrebatamiento, pero cuando el Señor venga y desmanche, desarrugue, perfeccione a su iglesia, posteriormente cuando se ha suelto Satanás y Satanás quiera ir en contra de los santos, viene el arrebato al final de los tiempos, cuando la tierra va a ser destruida por el Señor, por fuego. Entonces, aquí dice que todos los que quieren agradar en la carne son carnales. Estos os constriñen a que os circuncidéis solamente por no padecer persecución por la cruz de Cristo. ¿Qué dice la palabra en los evangelios? El que no carga su cruz y me sigue no es digno de mí. La cruz, ahí dice, solamente por no padecer persecución por la cruz de Cristo. La cruz es padecimiento. Ahí vamos a llevar nuestras maldiciones. En el padecimiento vamos a dejarlas en el polvo y vamos a ser levantados con una sangre preciosa de Jesucristo, terrenalmente. Nuestros huesos van a ser guardados para aquellos que vayamos al reino. Es importante entonces que los que predican que se van en el rapto no son dignos del Señor. Dice, si aunque vendiere, hiciere, diere mi cuerpo a ser quemado y no soy digno del Señor, nada soy. Para aquellos que me escuchan, aquellos que predican que el arrebato en estos días no quieren ser dignos del Señor, quieren ser mayor que su Señor. No quieren padecer para aprender obediencia, son rebeldes. Esos son los que predican el rapto o arrebato en estos días. Así que, hermanos, si usted predica esto, vea con claridad lo que dice la palabra en primera de Tesalonicenses 4:15 y 17. Os digo esto en palabra del Señor, los que vivimos. Pablo vivo. Y lo vuelve a repetir en el 4:17, los que vivimos. Pablo vivo. Mientras Pablo no esté vivo, no hay arrebatamiento, porque lo dice en palabra del Señor. Tiene que venir el Señor y resucitar a Pablo y a los discípulos, los grandes hombres de la fe, y a los que hayamos entrado también, para que podamos vivir con el Señor, estemos de nuevo vivos con el apóstol Pablo y con los demás, y después de ser limpiados, emblanquecidos, purificados por el Señor, vamos a irnos después de 1500 años promedio, vamos a ser arrebatados junto con los que durmieron, con los salvos. Esa es la palabra de Dios, y que muchos tuercen porque tienen potestad del enemigo, están en tinieblas, a pesar de algunos que son
teólogos, doctores de la ley. En el tiempo del Señor, los doctores de la ley no entendían las Escrituras. Así lo dice el doctor Lucas en los Hechos. Bueno, vamos a terminar el punto importante, Apocalipsis 21:7. Vamos a terminar el tema. La importancia de aprender obediencia. Llega nuestra hora. Por ahí me gusta mucho cuando cantan un día a la vez. La Biblia dice que debemos de tener, en el sentido de creyentes, el afán del hoy nada más. El mañana no sabemos qué será. El hoy, el afán del hoy. Y ese afán es la comunión, que es lo principal para poder estar firmes en el día malo. Al que venciere poseerá todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo, príncipe, príncipe de los ejércitos, como el Señor. Antes era príncipe, ahora es rey de reyes y señor de señores. Él va a ser cabeza como rey de nosotros los príncipes. Vamos a entrar en el padecimiento que nos conviene a todos. Padecimiento. Hay que estar armados de ese pensamiento, que lo que Cristo padeció en la carne, nosotros debemos estar armados, tener nuestras comunión en el sentido de camino en nuestra mente, con neuronas listas para decirnos en el dolor, en el padecimiento, aguanta, espera. Es lo que Dios quiere de nosotros. Es importante que estemos armados de ese pensamiento. Hay muchos que están en contra de ese pensamiento. Son los que predican que todo está bien y no les gusta el mensaje de padecimiento. Pero es un plan de Dios. Y Cristo, nuestro Señor Jesucristo, cuando se dio a todos los ángeles todopoderosos, Él alzó la mano y dijo: heme aquí, envíame a mí. Vino a padecer, a enseñarnos un camino de obediencia, y que el que no quiera entenderlo, pues lo va a entender cuando esté delante de Él. No va a tener la bendición de una gloria mayor. Es una forma de expresar muy simple de que tenemos que aguantar lo que venga para nosotros, porque nos conviene. Nos conviene porque la gloria es incomparable, dice el texto del 18, Romanos 8:18. Porque tengo por cierto que lo que en ese tiempo se padece, a lo leímos, no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Lo que vamos a padecer no tiene comparación, hermanos, con lo que el Señor nos ofrece. El que venciere poseerá todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Que el Señor los bendiga a todos los que nos escuchan en otros países y en las televisoras también.